estamos. Queremos darte gracias por traernos hasta aquí. Queremos darte gracias por este glorioso día, este primer día de la semana, este día tuyo, pero en el que nosotros somos los más beneficiados. Señor, tú hiciste todo en 6 días, todo el universo en 6 días, y el séptimo descansaste. El último día de tu creación hiciste al hombre, y ese hombre y mujer pudieron vivir el descanso. El primer día que vivieron fue este día glorioso de descanso. Este día que es para glorificarte, para adorarte, para dar gracias de todo lo que has hecho, haces y harás con nosotros. Queremos darte gracias por todo el pueblo que tú has redimido, y sabemos que ese pueblo, Señor, no ha sido llamado eficazmente aún, y muchos o todos los llamados y que hoy estamos en este mundo necesitamos ser santificados. Por eso tú nos traes aquí en este día. Te rogamos que uses este día usando tu palabra poderosamente para hablarnos, para santificarnos, para guiarnos, para mostrarnos nuestros pecados y también para edificarnos y que nosotros vivamos glorificando y adorando tu nombre. Te imploramos en Cristo Jesús que nos visites hoy y que nos bendiga, Señor. Nosotros dependemos de tu bendición. En Cristo te lo imploramos. Amén. Bien, antes de comenzar un nuevo capítulo, estudiar un nuevo capítulo, un nuevo tema de las Escrituras, usando como maestros a los autores de la Confesión de Fe de Londres de 1689, pero estudiando otro tema importante en las Escrituras, antes de pasar a ese otro tema, vamos a solo citar algunas conclusiones del estudio de la ley, el estudio de la ley de Dios que tuvimos en los domingos que nos precedieron, los domingos anteriores. Vamos a ver algunas conclusiones de haber visto todo lo que la ley de Dios nos enseña. Bueno, al menos todo lo que pudimos estudiar, ¿verdad? Vamos a sacar algunas conclusiones de ese estudio de la ley. Primera conclusión: Dios es el dador de la ley moral, y todo quebrantamiento de esa ley es una transgresión contra Él en primer lugar. ¿Ya? Eso es una conclusión muy importante. Cuando nosotros pecamos contra una persona, hermanos, ¿eso es quebrar la ley moral? Sí, pero pecamos en primer lugar contra el dador de la ley. El dador de la ley es Dios, quien dio esa ley en nuestro corazón y nos ordenó que la cumpliéramos, es Dios. Cuando nosotros no amamos a nuestra esposa, nosotros estamos quebrando la ley primero delante de Dios. Estamos quebrando la ley de Dios. Estamos fallándole a Dios en primer lugar. Así que todo ser humano, estos niños que están aquí, cuando pecan, contra quien están pecando en primer lugar es contra Dios. Y luego también contra aquellos que pecaron. Pero el pecado es pecado contra Dios en primer lugar. Una segunda conclusión: la ley moral o los 10 mandamientos, o ese resumen en 10 mandamientos de la ley moral, al estar plasmadas en la misma naturaleza humana, o sea, estar plasmados en el corazón humano, deben regir toda sociedad que pretenda la bendición de Dios. Como la ley moral es parte intrínseca del ser humano, toda sociedad que rechace esa ley y que viva a espalda de esa ley no va a contar con bendiciones divinas. Y de la misma manera, toda sociedad que tenga en cuenta la ley moral y que viva tratando de adorar a Dios o honrar a Dios, cumpliendo esa ley moral, va a ser bendecida por Dios. Una tercera y necesaria conclusión también: toda ley justa
toda ley justa, toda ley que los hombres dicten, que sea justa, emanará necesariamente de la ley moral. Toda ley que sea justa va a salir, va a emanar de la ley moral, o sea, de esos 10 mandamientos, resumido en 10 mandamientos. Y por lo tanto, emana de Dios mismo. Y de esto se concluye que la injusticia de toda ley es una consecuencia de la rebelión contra la ley moral y contra Dios mismo. Les voy a, bueno, esto hay miles de ejemplos. En nuestra sociedad hay miles de ejemplos. En esta sociedad que no solo es una sociedad que ha dicho que Dios no existe, sino que está viviendo las consecuencias de eso. Como por ejemplo, una sociedad donde no se castiga el robo. No se castiga el robo, se castiga más que usted ponga un cartel en contra de los gobernantes impuestos, se castiga más severamente que el robo. Esa injusticia, eso es no mirar a la ley moral. Eso es una ley que está violando o que no está mirando a la ley moral. Eso es injusticia. Eso hace una ley injusta. Hay otros países, incluyendo el nuestro, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo está legalizado. Eso es una ley injusta porque está violando la ley moral y, por cierto, es una rebeldía directamente contra Dios. Eso es rebeldía contra Dios. Toda injusticia en toda ley es una rebeldía contra Dios. Y así pudiéramos citar miles de ejemplos de las injusticias que podemos ver hoy en toda sociedad. En cuarto lugar, toda sociedad que se rebela contra la autoridad de Dios en el origen del ser humano, o sea, toda aquella sociedad que dice el ser humano se hizo solo, somos producto de la casualidad, de una explosión y después de una evolución, y sacan a Dios de la ecuación, o sea, toda sociedad que se rebela contra la autoridad de Dios y el origen del ser humano, y que por consecuencia desconoce el origen de la justicia misma, porque haciendo esto o pensando esto o enseñando esto está quitando el origen de la justicia misma, está socavando las bases de la justicia misma. Bueno, esa sociedad está condenada al caos y a la injusticia. Está condenada al caos y a la injusticia. Una sociedad que saca a Dios de la ecuación, que no mira que el origen de toda justicia es Dios, hermanos, esa sociedad está condenada al caos y está condenada a la injusticia. Hoy muchos miran a nuestra sociedad. Yo no voy a hablar de otros países, usted me disculpa, yo sé que a usted no le gusta que yo hable de política y que desgraciadamente a nosotros se nos ha enseñado, hemos crecido en una cultura que nosotros no debemos hablar de política. Se nos ha enseñado eso, pero déjenme decirle que la política está ligada íntimamente al ser humano. Sí, está ligada íntimamente al ser humano. Nosotros vivimos en una sociedad, no vivimos solos, vivimos en una familia, tenemos que hablar de la familia. Pero no vivimos solo una familia en un país, vivimos en una nación y esa nación tiene leyes. Y a nosotros nos debe interesar las leyes de ese país. Si no nos interesan las leyes de ese país, vamos a vivir las consecuencias. Si no nos metemos y no le ponemos todo empeño a las leyes de ese país, vamos a vivir las consecuencias. Porque este país está formado de familias que viven en este país. Y no son solo 3 o 4 familias o una familia la que debe dirigir el país. Todos nosotros deberíamos participar. Todos deberíamos participar. Así que el primer daño que nos hicieron es decirnos que nosotros no tenemos que meternos en política. Cuando me ha pasado muchas veces que llego a hablar con una persona, estoy hablando de cualquier cosa, qué sé yo, de mecánica, y me dice, bueno, yo tengo una ley, yo no hablo de religión ni de política con nadie, yo me callo y me voy. Porque si yo no puedo hablar ni de religión ni de política contigo, bueno, es que tú no eres un ser humano.
porque el ser humano es religioso por naturaleza, porque Dios nos hizo, pero además es político por naturaleza también. Si niega la política, está negando que vive en una sociedad donde hay que tomar decisiones. Todos tenemos que tomar decisiones. Todos tenemos que tomar decisiones. Esto es un asunto nuestro. El que haya basura en la esquina es un asunto nuestro. A nosotros nos han enseñado que todo eso, el Estado se tiene que ocupar de todo. Ellos nos han enseñado eso. Nos han adoctrinado de esa manera y no le estoy echando la culpa a nadie. A veces algunos piensan que yo desde el púlpito critico a personas. Hermanos, yo no estoy criticando a ninguna persona. Cuando yo critico una falsa doctrina, el arminianismo, por ejemplo, yo no estoy criticando a ningún arminiano, porque me estaría criticando a mí mismo. Porque es que yo fui arminiano por muchos años siendo cristiano. Era arminiano. Entonces yo no estoy criticando a ningún arminiano en sí, no estoy pensando en ningún arminiano en sí. Estoy criticando la falsa enseñanza del arminianismo. De la misma manera, el comunismo, el marxismo-comunismo es una falsa doctrina que yo critico, pero no estoy criticando a nadie en específico. Como por ejemplo, hay lemas que se dicen en este país que son lemas anticomunistas, pero también son lemas ofensivos a seres humanos. Yo creo que ningún creyente debería ser de los que dice un lema así. Porque cómo tú vas a hablar, glorificar a Dios con la lengua que luego vas a denigrar a una creación de Dios con la misma lengua. Así que no estamos criticando a nadie en específico, pero sí una doctrina falsa. A nosotros nos dijeron que Dios no existe y que podíamos sacar a Dios de la ecuación. El sistema marxista comunista tiene ese fundamento. Hermanos, eso lleva al caos. Hoy todo el mundo se pregunta, ¿por qué es que vivimos un caos? Porque es la consecuencia de lo que hemos sembrado. Si tú siembras semillas de tomate, lo más seguro es que recojas tomate. No puedes recoger otra cosa. Entonces, ¿por qué es un caos? ¿Por qué no funciona? Porque ha negado a Dios. Usted sabe qué dice el cuarto mandamiento. ¿Alguien se sabe el cuarto mandamiento? Disculpen, el sexto mandamiento. No sé, el cuarto mandamiento es muy importante, pero el sexto mandamiento, a ver Karen, ¿qué dice? Dice, no matarás. Ajá. ¿Sabes qué ordena ese mandamiento? ¿Qué ordena ese mandamiento? El mandamiento prohíbe algo, ¿verdad? Matar. ¿Y qué ordena? El único decente es, Adrián, amar. Ordena amar, ¿verdad? Ordena amar. Imagínense una sociedad donde dice no hay Dios. No hay problema con matar. No matarás. Es lo contrario a amar, pero además de eso, una sociedad donde tú dices, ¿cómo es que matar a un animal sea más castigado, más severamente castigado que matar a un ser humano? Un caos. Un caos. Te lleva a un caos, ignorar a Dios y su ley. Pero, ¿qué dice el octavo mandamiento? ¿Cómo dice el octavo mandamiento? A ver, ¿qué dice? No hurtarás. No hurtarás. Imagínense que usted viva en una sociedad donde eso es ignorado. No hurtarás. Y usted sabe, esta sociedad está fundada sobre un cimiento que niega ese mandamiento por completo. ¿Usted sabe por qué? Porque nos dijeron, aquí, en este sistema, no va a haber propiedad privada. Hermanos, no hurtarás, lo dijo Dios, lo puso Dios en el corazón. Y tiene implícito ese mandamiento que hay propiedad privada. O sea, que hay cosas que no son tuyas y tú no las puedes robar. ¿Te das cuenta? ¿Cómo tú puedes robar? Bueno, si coges lo que no es tuyo. Si tú coges lo que es tuyo, no es robar. Entonces está implícito en el mandamiento que hay cosas que no son tuyas.
no robarás. Y vas a ver, si te adentras en la ley de Dios, vas a ver muchos mandamientos. Si el buey de tu prójimo, si cualquier cosa de tu prójimo, no lo tomes. También este se potencia con no codiciarás. Pero aquí se nos enseñó que no hay propiedad privada. Eso lleva al caos. Al caos. Por eso la conclusión lógica de la ley, de estudiar la ley, nos muestra esto. Se desconecta esa sociedad del origen de la justicia misma y está condenada al caos y a la injusticia. Por eso hay tanta injusticia en nuestra sociedad. Quinto lugar, toda sociedad. Estas son conclusiones de la ley, de haber estudiado la ley. O sea, conclusiones generales a las que podemos llegar después de haber estudiado la ley de Dios. En quinto lugar, la quinta conclusión es que toda sociedad que niega a Dios niega su soberanía sobre la conciencia humana. O sea, Dios es el soberano sobre la conciencia humana. Dios es el que rige la conciencia humana. Toda sociedad que niega a Dios, niega su soberanía, su autoridad sobre la conciencia humana y niega que el ser humano tenga en sí una conciencia que emana de la justicia divina. ¿Ya? Ahora, esta sociedad niega, por lo tanto, que haya un ser supremo que condena el mal y premia el bien. Esta sociedad exaltará todo bien como algo propio del hombre. Si yo hago algo bueno, eso es propio de mí, no es Dios. Lo adorará a ese hombre y caerá así en todo tipo de idolatrías aborrecibles a Dios. De la misma manera, todo mal o ley injusta que se le ocurra al hombre pudiera ser legalizada o tenida como buena, llegando así a todo tipo de corrupción. Usted saca a Dios y el caos viene. Ese hombre exaltado puede ocurrírsele cualquier cosa, cualquier idea, y las personas van a decir, así tiene que ser, como nosotros estamos viendo que está sucediendo hoy, no solo en nuestra sociedad o en nuestra nación, sino en el mundo entero. Donde el hombre es quien dicta las leyes, el hombre es el que dice hay que hacer las cosas de esta manera, y vemos muchas consecuencias horribles. Miren, como por ejemplo, yo les voy a hablar de una consecuencia horrible que estamos viviendo hoy mismo, en nuestra ciudad. Hoy estamos viviendo la consecuencia horrible de que muchos hijos de Dios no están adorando en el día del Señor en su iglesia porque a un hombre se le ocurrió que hoy no iban a abrir la iglesia porque es fin de año. ¿Tú sabes que eso es una consecuencia de no tener en cuenta a Dios y su ley? No tener en cuenta a Dios y la ley nos hace a nosotros dioses, porque nosotros comenzamos a dictar leyes y decir, bueno, como estamos en fin de año y ya es 29 de diciembre y usted lo va a pasar seguro con la familia y seguro va a venir el 50% de la iglesia, no va a venir toda la iglesia a adorar, entonces vamos a suspender el culto, porque se sienten en derecho de poner las leyes. Hermanos, eso es horrible. Eso lleva a terribles consecuencias y a muchos males que van a sufrir los más cercanos a los que dictan esas leyes, pero que recuerden que todos nuestros pecados tienen consecuencias ahora y a largo plazo. Entonces, eso es una manera, o sea, es solo un ejemplo cercano de lo que ocurre cuando se dictan leyes. Hay todavía ejemplos más horribles, como los que dicen que un hombre puede transformarse en una mujer, casarse un hombre con un hombre, una mujer con un hombre, aquellas leyes que hoy hay que le quitan nuestros hijos la patria potestad, el padre no tiene derecho de enseñar a sus hijos, todo ese tipo de leyes que son humanas, son contrarias a la ley de Dios y que llevan a todo tipo de corrupción, todo tipo de corrupción.
Una sexta conclusión. Toda sociedad que niega a Dios exaltará al hombre como un ser independiente, autónomo y cambiante. O sea, el hombre es autónomo, no le tiene que rendir cuentas a nadie, el hombre es independiente, el hombre hace lo que él quiera hacer y puede cambiar para acá y para allá todo lo que quiera. Y está condenada esa sociedad a convertirse en todo lo malo que el hombre sin Dios puede ser. O sea, si es el hombre el que rige, el hombre es autónomo, bueno, pues esa sociedad va a correr y va a denigrar hasta transformarse en una cosa horrible. Todo lo que el hombre puede llegar a ser de perverso, así se va a convertir esa sociedad. Hermanos, dense cuenta que ya hay naciones donde el tener relaciones sexuales con un niño es lícito. Es lícito. En el código penal no es penalizado si se demuestra que ese hombre no forzó al niño, toda esa historia. A ver si no es forzar a un niño cuando tú estás metiéndole con los métodos que uses, los que sean. Imagínense. Eso es quitar a Dios de la ecuación. Quitar su ley, por supuesto. Y en último lugar, otra conclusión de muchísimas que pudiéramos sacar, solo 7. Toda sociedad, la séptima conclusión, es que toda sociedad o individuo que no tenga la ley moral como un estándar divino, elevado o superior, está sujeto a todo cambio en las leyes que dictan a diferencia o diferencian el bien del mal y por lo tanto condenado a toda corrupción y desgracia. O sea, si tú no tienes el estándar divino como el estándar de tu vida, tú puedes correrte para allá, correrte para acá, irte de un lado para otro, porque no hay un estándar. ¿Qué cosa es bueno? ¿Qué es bueno? Lo que se conforma a la ley moral, hermanos, es lo bueno. ¿Qué es malo? Lo que no se conforma a esa ley moral. Ahora, si tú sales de ahí, tú dices, no hay un estándar, no hay una ley que me diga lo que es bueno y lo que es malo, bueno, pues tú estás condenado a cometer muchos errores, irte de un lugar a otro y no saber qué cosa es bueno y qué es malo. Y bueno, para el Señor no es una sorpresa esta sociedad, porque Él dijo que en los últimos tiempos iba a multiplicarse la maldad. Pero dijo también, hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Bien, hermanos, vamos a ver ya, vamos a adentrarnos ya. Estas son las conclusiones de haber estudiado un poco la ley de Dios. Son conclusiones generales en relación a la ley de Dios. Pero vamos a ocuparnos de estudiar el tema bíblico del Evangelio. Ahora, es interesante porque el capítulo 20 de nuestra confesión de fe trata el tema del Evangelio. Sin embargo, no es un estudio exhaustivo del Evangelio. No es un estudio, pudiéramos decir, minucioso y detallado de lo que es el Evangelio, porque en toda la confesión de fe hay destellos del Evangelio. Así que este capítulo solamente viene a completar quizás la estructura de la confesión. Y también nosotros deberíamos saber que este capítulo de nuestra confesión de fe aparece por primera vez en la confesión de Savoy y no está en la confesión de Westminster. O sea, hasta el capítulo 19, si usted tuviera aquí las confesiones reformadas históricas, todas las confesiones históricas, usted va a ver que las confesiones históricas salen de esa asamblea de Westminster y de la confesión de Westminster, por lo tanto. Así que usted va a tener aquí la confesión de Westminster, la confesión de Savoy y la confesión bautista de Londres. Y usted va a encontrar que son iguales prácticamente en el orden hasta el capítulo 19. ¿Ya? Pero el capítulo 20 ya no la encuentras en la confesión de Westminster, solo en Savoy y en la bautista. Así que a partir del capítulo 20 ya entonces vas a encontrar por lo menos que la numeración de los capítulos no es el mismo. Ahora, ¿usted recuerda cuál es el lugar que ocupa la confesión, disculpen, el capítulo 20 dentro de la confesión?
¿Alguien pudiera decirme el lugar que ocupa? Vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a anotarlo aquí. A ver, vamos a ejercitar un poquito nuestra memoria. Voy a preguntar y usted va a levantar la mano, no va a contestar. El primer tema que trata la confesión, ¿qué cosas son? ¿Qué cosa es? A ver, levante la mano. A ver, hermana. Sí, ese es el primer tema que trata, es cierto, pero el primer tema donde están las Sagradas Escrituras como parte de ese tema. Disculpen que no pregunté quizás bien. Casey, ¿sabes? Sí, dime. Los elementos o doctrinas primarias, ¿verdad? Elementos primarios. Ahora, dentro de esos elementos primarios hay ¿cuántos? 6 temas se tratan en esos elementos primarios. Creo que no puedo ocupar tanto espacio. Hay 6 temas que se tratan dentro de esos elementos primarios y están las escrituras, ¿verdad? ¿Qué más? De Dios y la Santa Trinidad, del decreto de Dios, la creación de Dios, de la providencia divina, ¿verdad? Y de la caída del hombre en pecado y su castigo. Esas son las doctrinas o elementos primarios que dan pie a otra sección dentro de la confesión de fe. Y esa segunda sección dentro de la confesión de fe se llama ¿cómo? Así se llama, aunque debo esperar que te mande. De el pacto, ¿verdad? De el pacto. Ajá. Aquí quedamos en que el hombre o Dios se revela por medio de las escrituras y en las escrituras se revela un Dios trino, ¿verdad? Que es quien decreta todas las cosas, el decreto de Dios, ¿verdad? Que es quien gobierna, es quien hizo todo, la creación, todo lo que existe, y también es quien gobierna esa creación. Ahora, dentro de esa creación está el hombre y el hombre peca, el hombre en pecado, el hombre peca, cae de la caída del hombre en pecado y su castigo. Disculpen que yo ahí no puse todo lo que está en la confesión, pero puede buscarlo en su confesión de fe y va a encontrar ese orden. Los primeros 6 capítulos son los que son aquí, están representados con rayitas y bolitas. Los primeros 6 capítulos. Ahora, esos primeros 6 capítulos son los elementos primarios, pero inmediatamente que se nos habla del pecado del hombre, el pecado y su castigo, la caída en el hombre, el pecado y su castigo, se abre una sección, es la sección del pacto. Y es muy importante que nosotros entendamos eso. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque Dios salva al hombre que cayó en pecado y que está castigado al infierno, separado de él, muerto en sus delitos y pecados. Dios promete pactualmente que lo va a salvar. Promete que lo va a salvar por medio de un mediador, ¿verdad? En ese pacto nosotros encontramos que hay varios temas a tratar. Primero, el concepto de pacto en sí, ¿verdad? Que es el capítulo 7 de la confesión. Pero, ¿qué más? ¿Quién es ese? El mediador del pacto. Vemos el mediador del pacto, ¿qué más? El mediador, a ver, Casey. El marco pactual, ¿verdad? El libro albedrío, marco, el marco en que se desarrolla ese pacto. El capítulo 10 de qué habla, o a partir del capítulo 10 de qué se habla, Jesse, del llamamiento eficaz, pero ¿qué parte es esa dentro del pacto? Las bendiciones pactuales, donde tenemos llamamiento eficaz, ¿qué más? Díganmelo en voz alta, no importa. ¿Ya? Llamamiento eficaz, justificación, vamos a ponerlo así, llamamiento, justificación, adopción y santificación, ¿verdad? En ese pacto, Dios que obra en este marco pactual, Dios le da bendiciones a todos los que están en el pacto. Y esas bendiciones son, gracias, buscaste otra, bueno, gracias. Menos mal que tenemos gente aquí. Entonces tenemos las bendiciones pactuales, el llamamiento eficaz, Dios a esos que
bendice dentro del pacto, les da muchas bendiciones. Y esas bendiciones son que los llama eficazmente, los justifica, los adopta como hijos y también los santifica. Dios se compromete en hacer todo eso y le da todas esas bendiciones. Esas bendiciones son actos de Dios. ¿Donde el hombre participa? No, el hombre es totalmente pasivo. Cuando Dios llama a una persona, Dios es quien lo llama. Dios lo regenera, Dios le hace un llamamiento eficaz. Él lo atrae poderosamente por su espíritu, ¿verdad? Dios los justifica, los adopta como hijos y también los santifica, sobre todo inicialmente. Ahora, vienen, ¿qué cosas? Las gracias pactuales. ¿Y las gracias pactuales el hombre participa o no, Andrés? El hombre también participa. Dios lleva la voz cantante, pero Dios le da participación al hombre. Y esas gracias pactuales son la fe, el arrepentimiento, las buenas obras, la perseverancia y la seguridad de la salvación. Y ahora vienen, ¿qué cosa? ¿Qué elemento dentro de esa sección? A ver, Andrei. Los medios por los cuales Dios trae las bendiciones pactuales. Dios imparte las gracias pactuales, el medio. Y ese medio, ¿cuáles son las partes de ese medio? ¿Tiene esa parte? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya lo pusiste? Bueno, pues aquí están los medios para recibir el pacto. La ley de Dios, ¿verdad? Y el evangelio de Dios. Entonces ya nosotros vimos la ley de Dios y cómo la ley de Dios nos muestra nuestros pecados y nos lleva al Salvador, nos conduce. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se nos presente el Salvador. Pudiéramos decir en otras maneras que el pacto se presenta y cómo Dios imparte todas esas bendiciones pactuales y gracias pactuales. Dios las presenta, Dios lo hace y lo da, pero ¿por qué medio Dios lo da? Bueno, Dios te presenta la ley, te muestra tus maldades, te muestra tus pecados y luego te presenta el evangelio. Y presentándote el evangelio, cuando menos tú te lo imaginas, te está transformando, te está regenerando, te está convirtiendo, te está llamando eficazmente, te justifica, te adopta y tú estás creyendo, arrepintiéndote, pero es por esos medios, por el llamamiento, disculpen, por la ley, presentándote la ley y presentándote el evangelio. Bueno, de eso se trata. Ahora, en este capítulo, los autores van a tratar con muchas preguntas. Sin embargo, las preguntas en las cuales se van a concentrar en relación al evangelio son las siguientes. ¿Qué es el evangelio? En alguna medida se nos contesta. Ya les digo, ellos se quedan cortos en la definición del evangelio, no porque no están ocupados en definir el evangelio aquí, pero sí nos van a contestar preguntas importantes en relación al evangelio, como por ejemplo, en todos los tiempos, se era salvo por creer el evangelio o hacía falta guardar la ley o hacía falta o había otro método de salvación que no fuera por medio del evangelio. Esa es una pregunta que ellos van a contestar. Y otra pregunta muy importante es la siguiente. ¿Cómo eran salvadas las personas en el antiguo pacto? Pero más específicamente, ¿ellas tenían el evangelio o todas las personas tenían el evangelio? Nosotros pudiéramos decir también en ese sentido, ¿cómo se salvaban los nativos en Cuba si no recibían el evangelio? ¿Cómo se salvaban los nativos en África si no habían escuchado el evangelio solo por allá por Egipto? Bueno, hasta que cuando llegaron los israelitas a Egipto. ¿Cómo se salvaban? Bueno, esas son las preguntas que van a ser contestadas en este capítulo. Vamos a ver, porque seguro usted tiene curiosidad de cómo se salvaban estas personas. O si se salvaban. Bien, vamos a ver lo que dice el primer párrafo. Vamos a ver lo que dice el primer párrafo. Dice el primer párrafo. Vamos a ver primero lo que dicen los autores de la confesión, recuerden, y luego vamos a ver en las escrituras qué se enseña de esto, que es lo que más nos preocupa, ¿verdad? Lo que la Biblia enseña. Vamos a ver primero
el primer párrafo trata con el tema de la inauguración de esa revelación especial del Evangelio. Y noten cómo le llaman al Evangelio revelación especial. Dicen así los autores de la confesión, o sea, los pastores del siglo XVII, ¿verdad? Especialmente los congregacionalistas, todos los pastores congregacionalistas y los pastores bautistas, ¿qué creían en relación al Evangelio? Dice, habiendo sido quebrantado el pacto de obras. ¿Qué cosa es el pacto de obras? ¿Alguien sabe qué cosa es un pacto de obras? Vamos a empezar porque como hay términos aquí usados, son términos teológicos, si no los conoces no vas a entender nada. A ver, ¿qué es un pacto de obra, Jessy? Ese es un ejemplo de pacto de obras, pero ¿qué es un pacto de obras? Ajá, más o menos sí. Es un compromiso. A ver, Daniel. Sí, en un pacto, exacto, en un pacto hay dos partes, casi siempre, ¿verdad? Dos partes, y puede haber condiciones, debe haber condiciones en ese pacto. En ese pacto casi siempre hay promesas de hacer algo y con juramentos implícitos. Todos esos elementos deben estar en un pacto. Ahora, en un pacto de obras se le pide a una de las partes o las dos partes, pudiera ser, pero en el caso de Dios y el hombre se le pide en este caso al hombre, hacer algo, o sea, obrar algo, y no solo se le pide obrar algo, se le dice como condición que si lo haces, obtienes las bendiciones que se prometen. Y si no lo haces, obtienes las maldiciones que se prometen en ese pacto. Entonces, un pacto de obras tiene promesas, pero también tiene señalamientos o bendiciones y maldiciones. Y dependen esas bendiciones o maldiciones directamente del obedecer con obras a lo que se pide. ¿Ya? Eso es un pacto de obras. Y un ejemplo clásico de un pacto de obras es, como decía Jesse, el pacto que se concretó con Adán, entre Dios y Adán en el huerto del Edén, donde se le dijo a Adán, si el día que comieres de este árbol ciertamente morirás, ¿verdad? Y dependía de que él comiera de ese árbol, que siguiera disfrutando de la vida. Fíjense si es así, que inmediatamente que come y cae, Dios, ¿qué hace con él? Lo quita del huerto para que no fuera a tomar del árbol de la vida. ¿Sí o no? ¿Recuerdan eso? Para que no fueran a tomar del árbol de la vida, porque podía tomar del árbol de la vida. Sin embargo, lo que hizo fue desobedecer a Dios, y así que ¿qué vino sobre Adán? Las maldiciones que se le prometieron, ciertamente morirás. ¿Sí o no? Eso es un pacto de obras. Tú obedeces, eres bendito. Tú desobedeces, eres maldito por ese pacto. Entonces, miren cómo comienza este párrafo, diciendo, declarando, habiendo sido quebrantado el pacto de obras. ¿Cuándo fue quebrantado ese pacto de obras? En el Edén, ¿verdad? Al comienzo, el ser humano inmediatamente pecó. O sea, muy poco tiempo gozó de vida y de relación con Dios. Inmediatamente pecó. Y ahora se nos sigue diciendo, este pacto de Dios fue quebrantado por el pecado, y habiéndose vuelto inútil para dar vida, o sea, el pacto de obra, está hablando del pacto de obra, fue inútil a partir de ese momento para dar vida al hombre. Ya no se puede dar vida al hombre por medio del pacto de obras. El hombre ya pecó, ya cayó, ¿y qué va a hacer más? Va a traer más muerte, nunca vida. Entonces miren cómo sigue diciendo los autores de la confesión. Agradó a Dios. Hermano, y eso es muy importante, que nosotros sepamos que el hombre aquí no hizo nada. A Dios le agradó entonces hacer otro pacto con él para beneficiarle, salvarle, sacarle de esa condición.
agradó a Dios dar la promesa de Cristo. Fíjense que ya aquí se nos está introduciendo un pacto de gracia donde hay promesas y no tienes que hacer nada. Lo que tienes que hacer es creer las promesas. Y cuando en un pacto lo que se hace es creer las promesas, es un pacto de gracia, ya no es de obra. Se te promete y tú lo que se espera de ti es que creas. Entonces aquí dice, agradó a Dios dar la promesa de Cristo. Y miren cómo sigue diciendo, la simiente de la mujer. ¿Cuándo fue dada esa promesa? En Génesis 3, verso 15, ¿verdad? Entonces los autores de la confesión nos están diciendo que esa promesa era ¿a quién? ¿La promesa de quién? ¿A quién se prometió allí? A Cristo. Pero ¿se prometió a Cristo? Eso es lo que dice Génesis 3:15. Lo que dice Génesis 3:15, ¿qué cosa es? ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Alguien puede leer el Génesis 3:15 que dice? Y pondré enemistad y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién se le dijo eso? ¿A Adán? ¿A Eva? A Satanás. A Satanás. En presencia de Adán y Eva. Pero se le dijo a Satanás. Y dicen los autores de la confesión que ahí se estaba prometiendo ¿a quién? A Cristo. Y sin embargo estaba hablándole a Satanás de la simiente de la mujer. O sea, de la semilla de la mujer, de un descendiente de la mujer, iban a ser el Cristo. Lo que los autores de la confesión, o sea, todos los pastores congregacionalistas y bautistas del siglo XVII creían que esa simiente de la mujer era ¿quién? Cristo. Era Cristo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esa verdad. Cristo, la simiente de la mujer. Fíjense que Dios dicen que Cristo es la simiente de la mujer. Ahora, eso se dio como el medio, noten aquí, esas son palabras muy importantes, como el medio para el llamamiento de los elegidos. ¿Quieren que leamos otra vez? Yo creo que es importante que leamos otra vez. Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, o sea, el pacto de obras ya es inútil para dar vida. Lo que trajo fue muerte. El hombre no obedeció, lo que hizo fue desobedecer y traer muerte para su vida. El pacto de obras queda siendo inútil. Es inútil el pacto de obras. Entonces agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para el llamamiento de los elegidos. Entonces ahora no es por medio de un pacto de obras, sino por medio de una promesa. La simiente de la mujer, la cual es Cristo, y ese es el medio, esa promesa es el medio por el cual Dios va a llamar a sus elegidos. Darles una promesa, ese es el medio. Dice, y el engendramiento de la fe, o sea, por esa promesa se llama a los elegidos, se engendra la fe y el arrepentimiento en ellos, o sea, por medio de esa promesa, la fe y el arrepentimiento se han engendrado en ellos. Dice, y en esta promesa el evangelio fue revelado en su sustancia y por lo tanto fue hecho eficaz para la conversión y la salvación de los pecadores. Entonces, ¿cuándo fue revelado el evangelio por primera vez? En Génesis 3:15, o sea, allí en el huerto del Edén aún, ¿verdad? Antes de ser sacado del huerto del Edén, inmediatamente que quebraron el pacto de obras, nuestros padres escucharon la buena noticia del evangelio, la buena noticia de Cristo, solo que estaba solo en la sustancia. Necesitábamos más luz. Ellos, esa sustancia era suficiente para salvarles. Esa sustancia era suficiente, el evangelio con esa luz era suficiente para salvarlos.
pero indudablemente necesitábamos, o el hombre necesitaba, o Dios iba a revelar soberanamente, iba a dar más luz sobre esa buena noticia o esa simiente de la mujer, la cual sabemos que es Cristo porque, de hecho, porque no se quedó allí en esa, solo con esa luz, sino después vemos que esa luz fue aumentada hasta que llega a Cristo, la simiente de la mujer, quien debía nacer de una mujer, ¿verdad? Y nació de mujer. Bien, vamos a ver entonces por parte, vamos a estudiar las Escrituras a la luz de lo que han creído los pastores históricamente, los pastores bautistas, congregacionalistas, históricamente, y creo que también los presbiterianos creen esto. O sea, que no esté en la confesión de Westminster no quiere decir que los presbiterianos no lo crean. De hecho, ellos lo creen, solo que no lo vieron necesario ponerlo en su confesión, pero ellos creen esto también. O sea, el cristianismo bíblico, histórico, cree esto que nosotros tenemos aquí, que está en la confesión de Savoy y en la confesión de Westminster. Entonces vamos a ver primero el marco en que se inauguró el Evangelio. Entonces el Evangelio se inauguró ¿en qué marco? Ya usted lo sabe. En el huerto del Edén, inmediatamente después del quebranto del pacto de obras. Se quebrantó el pacto de obras, inmediatamente Dios dio la promesa de Cristo. Dios prometió un Salvador. Y por medio de esa promesa, de creer en esa promesa, es que Dios ha salvado a todos los elegidos, comenzando desde Adán hasta Abel. Abel fue un elegido llamado por medio del Evangelio, ¿sí o no? Abel se salvó por obras o por fe. Por fe, dice el libro de Hebreos, por la fe Abel le ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Así que él se salvó por la fe, él creyó en una promesa. Indudablemente esa promesa era, bueno, Cristo estaba esperando un Salvador, la simiente de la mujer. Ahora, así dicen los autores, habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo. Ahí está el marco. Entonces, la forma en que se inauguró ese evangelio, ¿cuál fue? La simiente de la mujer. La simiente de la mujer era lo único que sabíamos o lo único que se sabía inicialmente. Van a ser de la mujer un salvador, ¿verdad? Van a ser de esa mujer un salvador que va a aplastar la cabeza del enemigo, de nuestras almas, del enemigo principal de nuestras almas, va a aplastar su cabeza y van a ser de una mujer. Ahora, la función para la que se inauguró, dicen los autores de la confesión, que es como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. Si ustedes se dan cuenta, esas palabras fueron pronunciadas delante de quién. Fueron pronunciadas directamente a Satanás, ¿verdad? Pero ¿delante de quién? De Adán y Eva. Vayan buscando todos Génesis 3:15, por favor. Vamos. Puedes poner las otras diapositivas y hasta llegar a... Es que no tenemos Génesis 3:15 primero ahí. Sí. Sí, ya, gracias. Vamos a ver Génesis 3:15. Dice Génesis 3:15. Ya había Dios hablado con Adán algo, con Eva otra cosa, y ahora se vira para la serpiente, tiene a los tres allí, y le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya le había dicho dos o tres cositas a la serpiente también, te vas a arrastrar y toda esa historia, pero ahora le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, simiente de la serpiente, y la simiente suya, o sea, de la mujer, simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza mortalmente y tú le herirás en el calcañar. O sea, tú vas a provocar algunas heridas en la simiente de la mujer. Tú vas a tentarlo, tú vas a enfrentarte a él en su ministerio, tú después vas a tratar de hacerle daño a su iglesia y Dios va a permitir que tú le hagas algún daño a su iglesia incluso. Y tú incluso vas a participar, porque no lo vas a hacer tú, pero vas a participar y te vas a gozar cuando Él sea crucificado y todo, pero no te vas a dar cuenta que en ese momento en que tú piensas que estás haciéndole mucho daño, Él te aplastará la cabeza. Eso es lo que realmente sucedió
Y hermanos, esto fue profetizado, fue anunciado por Dios allí delante de Adán y Eva. Se le dijo a la serpiente, pero se dijo delante de Adán y Eva. E indiscutiblemente, cuando usted sigue leyendo las escrituras, usted se da cuenta que Adán y Eva escucharon esa promesa con mucha atención. Ya ellos habían ignorado una palabra de Dios. Habían ignorado que tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, no debían tomarlo porque iban a morir. Inmediatamente cayeron cuando tomaron del árbol, vieron su desnudez, se escondieron y comenzaron a experimentar todo el estrago del pecado en la vida, que cuando Dios se aparece y les habla, ellos tomaron muy en serio lo que Dios estaba hablando. Y usted puede saber eso, porque cuando Eva tiene su primer hijo, ella pensaba que era ya el primer hijo. Ella pensaba que era ya, que el Salvador venía así ya, su primer hijo. Y cuando tiene a Caín, que fue su primer hijo, dijo, oh, aquí Dios nos envió un Salvador. Y no era así. Pero ellos, eso es muestra de que ellos habían escuchado esa promesa y que estaban esperando el cumplimiento de esa promesa. Y nosotros vamos a ver que así se muestra todo el pueblo de Dios esperando esa promesa hasta que María recibe la visitación del ángel y dice que voy a ser bienaventurada entre todas las mujeres. ¿Por qué María se sabía dichosa entre todas las mujeres? ¿Por qué? Porque ya se le había anunciado que de ella iban a ser el Salvador. Ella iba a ser más dichosa que todas las mujeres que la antecedieron y todas las que después le siguieron. Porque de ella salió la promesa, el prometido, el ungido, el esperado. Entonces, hermanos, ese fue el cumplimiento pleno de esta promesa. Ahora, ya les decía, los autores de la confesión nos hablan del marco inaugural, de la forma en que se inauguró con la simiente y también de la función para la que se inauguró. Ese era el medio por el cual Dios iba a llamar a sus escogidos, prometiéndoles algo, por medio de la promesa del Salvador, por medio de la promesa de Cristo, la promesa de alguien que iba a vencer a sus enemigos en su lugar. Y también la plenitud de esa inauguración se ve porque en esta promesa el Evangelio en su sustancia fue revelado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y la salvación. Ahora, vamos a comparar Génesis 3.15 con, con ciertos textos. Vamos a comparar Génesis 3.15 con Efesios 2.12. A ver, tengamos en mente Génesis capítulo 3, versículo 15, el pasaje que acabamos de ver, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A ver, ¿qué está teniendo en cuenta el apóstol Pablo cuando habla en esos términos? ¿Qué está teniendo en cuenta el apóstol Pablo? Primero, ¿con quién está hablando el apóstol Pablo? Daniel. Con la iglesia en Éfeso, ¿verdad? O sea, los cristianos de la ciudad de Éfeso que se congregaban en un lugar y que pactualmente adoraban a Dios en ese lugar, ¿verdad? Esa es la iglesia en Éfeso. No estaba hablando con todos los de Éfeso. Ahora, ¿dónde está localizado Éfeso? ¿Éfeso es una ciudad dentro de Israel? Pregunto, Daniel mismo. En Asia Menor, quiere decir que no es de Israel. Si no es de Israel, los de Éfeso son gentiles o judíos. Mira, niños, Angeli, en la Biblia te vas a encontrar un término que debes conocer, que es el término judío y el término gentil. Gentil. Ahora, el término judío, el término gentil,
es importante que lo conozcamos, porque si no conocemos esos términos, podemos leer la Biblia y quedar sin entendimiento. En el tiempo bíblico, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo, hay que saberlo, se agrupaba toda la raza humana en dos grupos: judíos y gentiles. ¿Ya? El pueblo de Israel, a todos los que habitaban en el territorio de Israel, se les llamaban judíos. Todos los que adoraban a Dios y eran los únicos que tenían la revelación especial de Dios. Dios había revelado a ellos primero por los padres, después por los profetas, y Moisés comenzó a escribir. Dios le dijo a Moisés que comenzara a escribir todas las palabras que él le daba, y desde entonces los judíos eran los únicos que tenían la revelación especial de Dios. Y el resto del mundo era ¿cómo? ¿Cómo se llamaba el resto del mundo, Angeli? Gentiles. ¿Verdad, David? Gentiles. Entonces el mundo se dividía en judíos y gentiles, ¿ya? Ahora, el mundo de los gentiles era más grande que los judíos, ¿sí o no? Eran mucho más. Y por cierto, estamos hablando del Evangelio. El Evangelio había sido revelado solo a los, no a los gentiles. Pero Jesús dijo que lo que él predicaba debía ser anunciado primero a Israel, pero después a todos los gentiles. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces llega el Evangelio a Éfeso, Asia Menor, lejos de Israel. Llega el Evangelio a los gentiles. Y ya habían nacido de nuevo, ya eran cristianos, ya estaban comprometidos al seguir al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo les escribe una carta y les dice: en otro tiempo ustedes estaban sin Cristo, pero además estaban alejados de la ciudadanía de Israel, donde estaba la revelación de Dios. Dice, y ajenos a los pactos. ¿Qué pactos? ¿Quién puede mencionarme un pacto? A ver, ¿quién puede mencionarme un pacto? A ver, maestra Newby. El pacto de obras, ¿no? Pacto de obras. ¿Dónde ocurrió eso? En el Edén, ¿verdad? En el Edén. Ahí estaban Adán y Eva nada más, ¿verdad? Ya, y la serpiente. Ahí, ¿quién me dice otro pacto? A ver, Jané. El pacto con Abraham, ¿verdad? Entonces, Abraham, vamos a ponerlo así nada más, Abraham, después Abraham, ¿verdad? Pero el pacto abrahámico, ahí se hizo un pacto y se definió que la simiente de la mujer, ¿verdad?, iba a salir de Abraham. Le dijo, en tu descendencia, en tu simiente, se voy a la palabra otra vez, serán benditas todas las naciones de la tierra, incluidos los gentiles también, ¿verdad? En la simiente de Abraham. Entonces, otro pacto, Abraham, ¿con quién? ¿Dónde más o dónde vemos otro pacto? A ver, ¿quién? No te escucho. Con Noé, antes de Abraham, con Noé. Ajá, Noé antes. Noé, vamos a meterlo aquí. Es un pacto de preservación para toda la humanidad. Abraham, donde se define el pacto ya de la simiente. A ver qué dice otro pacto. Con Moisés, muy bien, con Moisés. Pacto con Moisés donde tiene otras características. ¿Y qué otro pacto? Con David, muy bien, pacto con David. Entonces, para todos estos pactos, los gentiles ¿conocían de esos pactos? No, estaban ajenos a todos los pactos. Pero noten ustedes, ¿estaban ajenos a los pactos solamente? También estaban ajenos a la promesa. Y la promesa era la buena noticia, hermano. La promesa era la buena noticia de que iban a ser un Salvador. La promesa era
la buena noticia, el evangelio. ¿Qué es lo que quiere decir evangelio? La buena noticia. Los gentiles estaban ajenos a los pactos y a la promesa. Ahora, usted se da cuenta que para Pablo, que conocía muy bien la doctrina, había muchos pactos, pero una sola promesa. Todos los pactos incluían una promesa, solo una promesa. Y esa promesa es Cristo. Eso es lo que tiene en mente Pablo cuando les está diciendo, ustedes estaban ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Porque si tú no tienes esa promesa, no hay esperanza. Si tú no tienes ese evangelio, no hay esperanza. Sin esperanza y sin Dios vivían ustedes. Bien, vamos a nuevamente comparar Génesis 3:15 con Gálatas capítulo 4, versículo 4. Busque Gálatas 4:4. Dice así. Enredado. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer, la simiente de la mujer, ¿verdad? Y nacido bajo la ley, pacto mosaico. Y nacido bajo la ley. ¿Usted se da cuenta cómo el apóstol Pablo, que tenía muy bien claro todo el evangelio, el plan del evangelio, el plan de la salvación de Dios para muchos, dice que hay un momento donde se cumple el tiempo, donde hay un cumplimiento de los tiempos? ¿Y de qué cumplimiento está hablando? Bueno, desde la primera promesa que dio allá en Génesis 3:15. En Génesis 3:15 prometió que de la mujer iba a salir un Salvador. Esa es la simiente de la mujer, nacido de mujer. Ahora, también los profetas anunciaron que iba a ser Dios con nosotros. ¿Eh? Y que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Verdad? Admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Iba a ser, por eso es que él dice, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es todas esas cosas. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por eso usted se da cuenta, o sea, por eso a María no le sorprendió saber que ella podía dar a luz a su Salvador. Ella creyó, ella le pareció increíble, le pareció algo raro que el ángel le apareciera y le dijera eso, pero cuando Elizabeth le dice, lo que tú traes en tu vientre es glorioso porque el bebé en mi vientre saltó de alegría, lleno del Espíritu Santo, y tú eres la madre del Salvador. Entonces María comprendió toda la verdad y dijo, resulta que yo soy la mujer que dará luz al Salvador prometido. Y entonces es cuando se cumple el tiempo de la promesa. La promesa que ha sido prometida por primera vez en el jardín del Edén, reafirmada o confirmada con el pacto noético, porque no iba a morir todo el ser humano, iba a ser preservado el ser humano, pero también vemos en el pacto noético cómo Noé, inmediatamente que sale del arca, ofrece un sacrificio a Dios y ofrece un cordero. Y luego es ratificado a Abraham cuando le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero vemos después cómo ese pacto toma lugar y más claro y más luz con el pacto con Moisés, cómo en ese pacto debía guardarse la ley moral, cómo había ceremonias, todas las ceremonias se implicaban y decían y hablaban de un Salvador, y cómo en ese tiempo del pacto abrámico, mosaico y el pacto davídico, que iba a ser un rey, ese Salvador, se nos anuncia que iba a ser un rey, también surgen profetas
que hablan de que ese rey iba a ser Dios con nosotros. Cuando María se ve embarazada y con todas estas luces, dice, resulta que yo voy a dar a luz no solo el Salvador, sino quien es Dios, mi Salvador. O sea, sabía María que era Dios y que ella traía en su vientre. Tremendo. Tremendo. Hermanos, pero ven la promesa cumplida. Ven el cumplimiento de Génesis 3:15 aquí. Es así que podemos ver allá a Cristo. Es por medio de esta luz que nos da el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, que podemos ver que en Génesis 3:15 se estaba prometiendo a Cristo. Hebreo capítulo 11, ese gran capítulo de la fe, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Una cosa se prometió. Una cosa se prometió, un Salvador. Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, salvados por medio de ese Salvador, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque Dios les había dado un Salvador. Ellos todavía no lo habían visto, pero todos los antiguos creyeron eso. Entonces, para ir contestando preguntas, ¿cómo fue que fueron salvados estas personas? Creyendo lo prometido, hermano, mirándolo de lejos. Así fueron salvados todos los antiguos, no obedeciendo nada ni teniendo ninguna obra. O sea, no fue por obras, sino creyendo que fueron salvados. Lucas capítulo 2, versículo 25. Recuerden que todos estos textos los estamos viendo a la luz de Génesis 3:15. Lucas 2:25 dice, y he aquí, hermanos, es muy importante que nosotros tengamos estos textos presentes. Recuerden, esto es un libro humano. Esto es un libro humano, puede tener errores y nosotros debemos revisar vez tras vez lo que ellos creían, porque es que este libro humano con errores es un libro que hicieron maestros que Dios nos ha dado. Maestros que en la historia del cristianismo Dios nos ha dado. Entonces, vamos a ver qué ha creído el cristianismo históricamente. No que creen los ancianitos que llevan 50 años en la iglesia, los últimos 50 años, no, lo que se ha creído históricamente por cientos de años. El cristianismo, ¿qué ha creído? Está resumido en estos documentos históricos. Entonces vemos que ahora estamos viendo a la luz de las escrituras que lo que ellos declaran allí, que el evangelio fue prometido allí en el jardín del Edén, lo vemos allí, lo vemos en las escrituras claramente. Cuando ellos nos miran, nos dicen, miren los textos de la Biblia para que vean lo que nosotros decimos, lo sacamos de allí. Estamos llegando a las mismas conclusiones. ¿Se dan cuenta? Estamos llegando a las mismas conclusiones que ellos llegaron. Entonces, eso es importante, que tengamos conocimiento bíblico de las verdades que luego son confesadas y resumidas con palabras precisas en documentos como las confesiones, pero nosotros tenemos que ser siempre convencidos por las escrituras, por las escrituras. Y así negamos toda acusación que se ha hecho por ahí de que nosotros lo único que hacemos es estudiar un librito y que no estudiamos la Biblia. ¿Cómo es eso de estudiar un libro y no estudiar la Biblia? Es que no tienen ni idea, de qué cosa es este libro. Porque si tuvieran idea de qué cosa es este libro, no pudieran decir tal cosa. Lucas capítulo 2, versículo 25 dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado, ¿cómo? Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Qué cosa es la consolación de Israel? Esperaban aquel que les iba a dar salvación. Esperaba aquel que les iba a dar una verdadera salvación. Y la verdadera salvación, hermanos, no es salvación del imperio romano. No es salvación de ningún imperio, llámese como quiera, el imperio humano. La verdadera salvación es salvación de nuestros pecados. Ya les he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo porque soy predicador,
que el problema de nosotros no es la falta de aceite o de electricidad. El problema de nosotros no es ni tan siquiera la falta de salud. El problema de nosotros es el pecado que hay en nosotros, que merece la ira y la condenación dada por Dios. Y a ese problema, Dios mismo le ha dado una gran solución. Ese es el mayor problema. Esa es la consolación que esperaba Simeón. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Usted recuerda el pasaje? Cómo Simeón, cuando ve al Señor Jesús siendo un niño, Simeón dijo, Señor, ya me puedes llevar. Tú me prometiste que me ibas a llevar cuando yo viera al Salvador y ya lo vi. Ya me puedes llevar. Puedes llevar a tu siervo en paz. Estoy tranquilo. He visto la salvación, la promesa, la consolación manifestada. Viendo a un niño. Hijo nos es dado. De tu simiente, de la simiente de la mujer saldrá el que herirá la cabeza. Él ve un niño o un nacido de mujer y glorifica a Dios. Cuando usted mira este texto a la luz de Génesis 3:15, dice, claro, aquella simiente es Cristo. Versículo 38, dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Israel. Nuevamente, ¿quién era el que iba a dar redención, dar liberación de sus enemigos? Dar una compra eficaz para todo Israel, el Israel bendito, el Israel de Dios, los elegidos de Dios. ¿Quién iba a traer esa redención? La simiente de la mujer. ¿Quién era la simiente de la mujer ahora aquí está hablando de una mujer, no de Simeón? ¿Y quién es esa mujer? Ana. Ana, al igual que Simeón, estaba esperando a ese Cristo, a ese nacido de mujer, que iba a ser la buena noticia para la liberación del pecado. Y cuando ve al niño, fíjense, al niño, a uno que había nacido de mujer, él dice, aquí está, lo prometido, la redención de Israel, lo prometido en el Edén, está aquí manifestado hoy para nosotros. Y por eso glorifica a Dios por esa salvación vista en la persona de un niño, porque era un nacido de mujer, el que iba a ser el Salvador. Lucas 23, verso 51. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Te das cuenta cuántas personas estaban esperando el reino de Dios? Estaban esperando que el Rey de Dios viniera a reinar. ¿Se dan cuenta cuántas personas estaban esperando la manifestación de Cristo? Eso es esperar. Cuando lo miramos a la luz de Génesis 3:15, era esperando esa promesa, esperando la promesa de Dios. Romanos capítulo 4, versículos 13 al 16, casi estamos terminando, no se me asuste, aunque es un texto bien largo y no podemos pasar a la segunda parte de la clase. Vamos a ver solo este texto porque el otro está demasiado largo. Romanos capítulo 4, versículos 13 al 16 dice, porque no por la ley, ¿estamos aquí? ¿Quién está escribiendo? El apóstol Pablo. ¿A quién le está escribiendo? A la iglesia en Roma, ¿verdad? A los cristianos de Roma le dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. La promesa. ¿Qué promesa? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y de qué simiente estaba hablando? De la misma simiente que se había prometido en Génesis 3:15, ¿verdad? La simiente de un nacido de mujer iba a ser, un descendiente de la mujer iba a ser el Salvador, el que iba a aplastar a sus enemigos. Entonces, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces había que creer esa promesa.
Eso era lo único que nos justificaba, creer, la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Nuevamente, una promesa, la de Cristo en la simiente de la mujer. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe en esa promesa para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, la descendencia de Abraham que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Abraham creyó la promesa de esa simiente que Dios había prometido, ¿sí o no? ¿Y qué dice la Biblia cuando Abraham creyó esa promesa? Le fue contado por justicia. Entonces, para contestar la pregunta, ¿por qué, por medio de qué fue salvo Abraham? ¿De guardar la ley? No, de creer la promesa. Así que la salvación en el antiguo pacto era por gracia, por medio de la fe, en la promesa. Solo por medio de la fe en la promesa, el cual es Padre de todos nosotros. O sea, Él es Padre de todos los que creen. Todos los que creen en la promesa del Salvador, Abraham ha venido a ser Padre. Hermanos, vamos a terminar aquí. Padre, gracias damos. Gracias damos por revelarte a nosotros, darnos un tan excelente, completo y perfecto Salvador. Y Señor, por mostrarnos y revelarnos o anunciarnos ese Salvador hace tanto tiempo, pero hacer eficaz esta promesa y la fe en esta promesa para salvación a todos tus elegidos. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.